A mediados de los 80, si lo recuerda, nosotros y Estados Unidos apoyábamos a los mujahidín para liberar Afganistán de los soviéticos. Él vino a agradecer mis esfuerzos por conseguir que los americanos, nuestros amigos, dijo, nos ayuden contra los ateos, los comunistas. Al-Qaeda no es nada. Al-Qaeda es una lista de los participantes en la guerra de Afganistán de los años 80. En un artículo publicado en The Guardian, Cook confirmó que Al-Qaeda es un término inventado por la CIA para designar a una base de datos de los mujahidín reclutados y entrenados por la misma CIA. Y Malumat significa datos. Juntos significan base de datos. Es solo un espantajo hinchado por la propaganda occidental para mostrar a la gente el gran mal. ¿Cuál fue su opinión al conocerle? Sinceramente no me impresionó. ¿No le impresionó? No, es un hombre sencillo y muy tranquilo. Un hombre sencillo y tranquilo, cuya familia mantenía relaciones comerciales con la familia de George W. Bush. ¿Por qué Bush no quiso que la prensa y la ciudadanía vieran el nombre de Bath en su historial militar? Tal vez le preocupaba que el pueblo estadounidense averiguara que en cierta época James R. Bath fue contratado por la familia Bin Laden para administrar su dinero en Texas e invertir en negocios. Un alto funcionario del consulado de Jeddah, Michael Springman, dimite y denuncia que en esa oficina trabajan muchos hombres de la CIA camuflados y que la oficina expedía fácilmente muchos visados a personas muy sospechosas. Fui jefe de la sección de visados en el Consulado General de Estados Unidos en Jeddah, Arabia Saudita, entre septiembre de 1987 y marzo de 1989. Me dijo un buen contacto, un hombre de negocios de fuera del consulado americano, que si decía una sola palabra de lo que ocurría en el consulado, me despedirían inmediatamente. En ese periodo me vi involucrado en lo que resultó ser un programa de visados para los terroristas. Este programa preveía que algunas personas vinieran al consulado reclutadas por la CIA y por su contacto Osama Bin Laden. Estas personas fueron enviadas a Estados Unidos para ser adiestradas en la práctica del terrorismo. Creo que se trataba simplemente de cómo hacer explotar las estructuras o de derrocar gobiernos. Después de la Guerra Fría, las conexiones con Al-Qaeda se intensificaron y se multiplicaron. Al-Qaeda ha sido utilizada de forma sistemática en diversos conflictos. Entre 1992 y 1995 aparece en el conflicto de Bosnia. Creo que el gobierno estadounidense trabaja con varias organizaciones árabes y musulmanas fuera Al-Qaeda o fuesen personas que se convirtieron en miembros de Al-Qaeda. Fueron contratados por subcontratistas del Pentágono, más en concreto por la empresa privada MPRI. MPRI era un tipo de entidad secreta del ejército de Estados Unidos. Cuando el Pentágono quiere hacer algún trabajo sucio y piensa que no puede conseguir el dinero o la aprobación del Congreso, dan el trabajo a esta empresa privada. En 1997, cuando George W. Bush era gobernador de Texas, una delegación de líderes talibanes de Afganistán fue a Houston para entrevistarse con ejecutivos de UNOCAL e intercambiar opiniones sobre la construcción de un gasoducto que atravesaría Afganistán para transportar gas natural desde el mar Caspio. ¿Y quién obtuvo el contrato para perforar en el mar Caspio el mismo día que UNOCAL firmó el acuerdo del gasoducto? Una empresa dirigida por un hombre llamado Dick Cheney. En menos que canta un gallo, Afganistán firmó un acuerdo con sus países limítrofes para construir un gasoducto que atravesara el país para transportar gas natural desde el mar Caspio. ¿Y quién más tenía la posibilidad de beneficiarse del gasoducto? El donante más generoso en la campaña electoral de Bush. A principios de verano de 1999, el MPRI trajo a estos mujahidín de vuelta a los Balcanes, especialmente a Kosovo, para ayudar al ejército terrorista de liberación nacional. Los emplearon y les pagaron mensualmente. Muchos mujahidín bosnios participaron en los grandes atentados terroristas de los últimos 5 años. Por ejemplo, si hablamos del 11S, 5 de cada 7 árabes involucrados eran excombatientes mujahidín en Bosnia. Por tanto, fue una práctica habitual hacer entrar a los terroristas de Al-Qaeda en los Estados Unidos para adiestrarlos, y esto se prolongó durante años. Según el diario USA Today, desde 1999, la aviación militar estadounidense realizaba 4 veces al año ejercicios en los que se simulaba el secuestro por terroristas de aviones civiles. Los blancos previstos eran las Torres Gemelas y el Pentágono. Por tanto, los principales secuestradores se adiestraron y combatieron en la ex Yugoslavia, pagados por una empresa de mercenarios relacionada con el Pentágono.
Gracias a la CIA consiguieron los visados para entrar en Estados Unidos. Se entrenaron en bases militares norteamericanas y asistieron a escuelas de vuelo, pero sin aprender a volar. Una larga lista de indicios señalaba a Musawi como posible terrorista. Quería aprender a volar, pero no a despegar ni aterrizar. Nunca había visto a una persona tan extraña inscribirse en una escuela de vuelo. Todos los testimonios sobre estas clases de vuelo indican que estos hombres eran totalmente incapaces de pilotar incluso pequeños aviones. Por ejemplo, Mohamed Atta contrató un avión en una escuela de vuelo, pero ni siquiera fue capaz de despegar. Lo dejó abandonado en la pista y se fue. En cuanto a los otros dos pilotos, su instructor, Rick Raza, dijo a los investigadores y a la prensa que él no podía entender cómo esos dos podían haber pilotado un avión. Sus palabras exactas fueron que eran como dos tontos muy tontos en un avión. Mohamed Atta no era, ni mucho menos, un fundamentalista islámico. Siempre bebía vino, cerveza o cualquier licor. Siempre estaba bebiendo. Y siempre llevaba encima grandes cantidades de cocaína. Tanto Mohamed como toda esa gente que andaba con él estaban siempre borrachos, colocados, desquiciados. Se habla mucho de Mohamed Atta. ¿Pero de qué Mohamed Atta? ¿Quizás del que vivía en Hamburgo, Alemania, controlado por la inteligencia alemana? ¿Del Mohamed Atta que aparece en Venice, Florida, donde hay un importante centro de la Agencia de Seguridad Nacional, donde supuestamente aprendía a volar en una escuela de avionetas Cessna? El Atta que se alojaba con un hombre llamado Charlie Voss, piloto de la CIA, que llevó armas a Nicaragua y traficó con cocaína por cuenta de la CIA. Del Mohamed Atta que habló con su padre el 12 de septiembre, según informó Newsweek, en una entrevista hecha al padre en El Cairo. Del Mohamed Atta que aparece en el bar llamado Shookers de Hollywood, Florida, metiéndose cocaína y emborrachándose con vodka. Y el que a la hora de pagar la factura dice: yo trabajo para una compañía aérea de Estados Unidos. ¿Cree usted que no puedo pagar mi factura? Me cago en Dios. Este no es el comportamiento de un fundamentalista islámico que está a punto de participar en una misión suicida. Atta vivía en Hamburgo, Alemania, según la versión oficial, y antes de trasladarse a los Estados Unidos, alguien en su nombre fue a una oficina del Departamento de Agricultura donde solicitó a una funcionaria un préstamo de $650.000. Con este préstamo quería alquilar un pequeño avión y cargarlo con un gran depósito de productos químicos. Tras la negativa de la mujer a darle el préstamo, comenzó a amenazarla con degollarla. Entonces le dijo que era un piloto de la American Airlines. Tiró un manojo de billetes en el mostrador y pidió información sobre los sistemas de seguridad de las Torres Gemelas. Incluso intentó convencerla de que le vendiese un póster del Pentágono que había en la oficina. Y después se fue. Unos pocos días antes del 11S, Mohamed Atta recibió una enorme cantidad de dinero, cerca de $100.000, dinero que le fue entregado por un oficial de los servicios secretos pakistaníes. El escándalo es que la comisión del 11S del Congreso de Estados Unidos nunca interrogó a este hombre y nunca trató de averiguar nada sobre la historia de esos $100.000. 6 de los terroristas, entre ellos Mohamed Atta, se adiestraron en instalaciones militares de Estados Unidos. Mohamed Atta fue a la escuela para oficiales de la base aérea de Maxwell, la base aérea de Maxwell en Alabama, la base aérea Brooks en Texas, la base aérea naval de Pensacola en Florida, el Instituto Lingüístico de la Defensa, la Agencia de Inteligencia de Monterrey, California. Esa gente estaba literalmente en manos de los servicios secretos. Habíamos recibido algunas cintas de audio obtenidas 3 meses antes del 11S a partir de una fuente nuestra, de un informador iraní que estaba al servicio del FBI desde hacía 10 años, desde el 1991 o 1992. En abril de 2001, este informador dijo al FBI que había obtenido una información según la cual Al-Qaeda y Bin Laden estaban preparando un ataque contra los Estados Unidos que afectaría 5 grandes ciudades con el empleo de aviones, y que el ataque tendría lugar en los próximos meses.
Tomaron nota de la información, la consideraron importante, llenaron los formularios, regresaron al cuartel general y luego transmitieron la información a sus superiores. Pero no sucedió nada. The first warrant was served on September 11th of 2001, but was postponed. It would not be until November of 2001 when the police would finally make an attempt to raid Cooper. Cooper's broadcasts at this time had already been looking into the federal government's compliance in the events of 9/11. One of the things that makes everybody wonder why Bill's life was snuffed out in 2001 was because in June of that year, Osama bin Laden, who was a relative unknown at that time, Bill had been following the news and found a lot of curiosities and went on the air predicting that there would be a major attack in the United States and that it would be blamed on Osama bin Laden, but he was literally the scapegoat that was being used, not truly behind the attacks. So that, I mean, just a few months before the events of September 11th, and then of course Bill's life cut short shortly thereafter. Supposedly, a CNN reporter found Osama bin Laden, took a television camera crew with him, went into Osama bin Laden's hideout, interviewed him and his top leadership, and he came out and told everybody, within 3 weeks, Osama bin Laden is going to attack the United States and Israel. Now, don't you think that's kind of strange, folks? You see, because the largest intelligence apparatus in the world, with the biggest budget in the history of the world, has been looking for Osama bin Laden for years and years and years, and can't find him. Some doofus jerk-off reporter with a camera crew bosses right into his hideout and interviews him. And I'm telling you, be prepared for a major attack. But it won't be Osama bin Laden. It will be those behind the New World Order. I wonder what Osama bin Laden's targets are supposed to be. And if they don't, you know, if this doesn't materialize in the next 2 or 3 weeks, it will eventually materialize because they haven't succeeded in getting the guns out of the hands of the American people, nor have they succeeded in taking our freedoms away. And so I can tell you with a certainty, they must do something terrible in order to stop this backlash and regain the sympathy of the mass herds of sheeple out there. Nueve libras, 11 onzas, es perfecto, perfecto.